Listo. Hola a todas y todos. Vamos a hablar acerca de la anatomía renal. La idea es que hagamos un repaso bastante corto sobre esta. ¿Listo? Entonces, estas fueron las referencias que yo utilicé. Y bueno, vamos a hablar primero en cuanto a las generalidades. Entonces, como todos sabemos, los riñones son órganos bilaterales con una forma de frijol. Son órganos retroperitoneales. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del retroperitoneo, hablamos que queda atrás del peritoneo. Entonces, para recordar un poco, nosotros tenemos el peritoneo parietal. Ese peritoneo parietal posterior va a tener una fascia transversalis. Ese espacio entre estos dos es lo que nosotros conocemos como el retroperitoneo, donde van a estar ubicados pues los riñones. Y estos van a estar adheridos hacia la pared posterior del abdomen. Esto se encuentra entre el proceso transversales de T12 a L3. También cabe resaltar que el riñón derecho lo vamos a encontrar un poco más abajo en comparación con el izquierdo. ¿Por qué? Por su relación con el hígado. Y el riñón izquierdo lo vamos a encontrar un poco más hacia la línea medial, pues con respecto pues al riñón derecho. ¿Listo? En cuanto a las relaciones con otras estructuras, digamos que acá es muy importante que nosotros entendamos que los riñones van a tener unas caras, van a tener unos bordes y van a tener unos polos. Entonces, si nosotros nos imaginamos, este va a ser un riñón, ¿listo? Va a tener una cara anterior, va a tener una cara posterior, va a tener un borde lateral. Este borde lateral va a ser convexo y va a tener un borde medio, un borde medial que va a ser cóncavo y acá van a estar los polos superiores y el polo inferior. Entonces, ya teniendo eso claro, pues ya vamos a hablar acerca de las relaciones anatómicas, iniciando con el riñón derecho. Entonces, lo más importante es que en su polo superior vamos a tener la glándula suprarrenal derecha, en su cara anterolateral, pues vamos a tener el lóbulo hepático derecho, en su borde medio vamos a tener la pared de la porción descendente del duodeno. En su borde lateral vamos a tener el colon ascendente y el ángulo hepático. Y en su polo inferior, pues vamos a tener el yeyuno. Eso en cuanto al riñón derecho. Ahora pasando al riñón izquierdo, también en su polo superior va a estar la glándula suprarrenal, pues izquierda. En su cara anterolateral, pues vamos a tener el estómago y el vaso, reconociendo pues que el estómago va a estar un poco más medial y el vaso un poco más lateral. En cuanto al borde medio, pues vamos a tener el páncreas y en cuanto al borde lateral, vamos a tener el colon descendente y el ángulo esplénico. Y en el polo inferior, pues también vamos a tener yeyuno. Estas relaciones, digamos que van a ser un poco más anteriores. En cuanto a las relaciones más posteriores del riñón, digamos que ambos van a compartir en sus polos superiores, el derecho como el izquierdo, el diafragma. Hacia una dirección latero-interna vamos a encontrar el psoas mayor y el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. Digamos que acá también como en cuanto a las, digamos, a cuanto a la región más posterior, pues vamos a tener que el riñón izquierdo se relaciona con el arco costal 12, mientras que el riñón derecho se relaciona es con el 11. ¿Listo? En cuanto a la celda, digamos, renal, es importante que nosotros entendamos que va a ser pues este conjunto de capas que se van a encargar de proteger el riñón. Entonces va a estar dado por tres. Si nosotros iniciamos de adentro hacia afuera, vamos a tener que la primera, pues va a ser el riñón, y la primera cápsula que lo va como a cubrir va a ser la cápsula fibrosa. A esta cápsula fibrosa la va a cubrir una cápsula adiposa. Y finalmente vamos a tener una fascia renal que se va a abrir en el ilio renal. El ilio renal va a ser esa zona de entrada, ¿listo? Donde entra la arteria y donde entra la pelvis renal, ¿listo? En cuanto a la anatomía ya interna y en cuanto a esta estructura como tal del riñón, nosotros es importante que recordemos que cuando hablamos acerca de la corteza, hablamos acerca de la parte más externa del parénquima renal, mientras que cuando hablamos acerca de la médula, hablamos acerca de esa parte más interna del parénquima. Nosotros acá vamos a tener nuestras famosas pirámides medulares o las pirámides de Malfiche. Esas pirámides van a tener una base y van a tener un ápice. Ese ápice lo vamos a conocer como la papila renal. Esa papila renal pues va a desembocar en lo que son los cálices menores. Si recordamos, el conjunto pues ya de cálices menores nos van a conformar los cálices mayores, aproximadamente 2 a 3, y de 2 a 3 cálices mayores pues ya nos van a conformar lo que nosotros conocemos como la pelvis renal. ¿Listo?
Entonces, otras estructuras que son importantes, digamos, en este parénquima renal van a ser acá las columnas renales. Adicional, nosotros vamos a tener en la base de nuestro triángulo algo que nosotros conocemos como los rayos medulares. ¿Qué es importante en esos rayos medulares? Y es que entre rayo y rayo va a haber un espacio, ¿cierto? Ese espacio nosotros lo vamos a llamar como los laberintos corticales. Digamos que eso es como en cuanto a la arquitectura renal, listo. Ahora, en cuanto a la irrigación, que es importante, que nosotros, el riñón va a recibir aproximadamente un 20% del gasto cardíaco. Va a estar dado por la aorta abdominal, que va a llegar y se va a dividir en una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. Estos a su vez se van a dividir en arterias segmentarias. Acá yo les traje un dibujito, entonces miren, si recordamos, acá vamos a tener nuestra arteria abdominal que se divide en esa arteria renal derecha. Por ejemplo, esa arteria renal derecha se va a dividir en una arteria segmentaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar a hacer, a medida que pasamos por la columna renal, esas arterias segmentarias se van a convertir en arterias interlobares. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener nuestra arteria interlobar que cuando llega a la base se va a arquear. ¿Qué pasa cuando se arquea? Pues va a pasar a ser una arteria arqueada. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con esas arterias arqueadas? ¿Se acuerdan que acá tenemos los rayos medulares? Bueno, resulta, acontece que entre rayo y rayo, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos los laberintos corticales? Ese espacio entre rayo y rayo se va a llamar laberinto cortical. Bueno, por ese laberinto va a pasar esta arteria arqueada. Mientras pasa y pasa, se va a llamar ahora arterias interlobulares. Entonces, eso en cuanto a la irrigación. Entonces vamos a tener una aorta abdominal que se va a segmentar en una arteria renal derecha e izquierda que se van a volver arterias segmentarias, que cuando van a pasar por la pirámide, por la columna renal, digamos que se van a volver interlobares. Luego, cuando llegan a toda la parte que nosotros le decimos como la base del triángulo, como dan esa vuelta, se van a llamar arqueadas. En cuanto a las arqueadas, ¿qué va a pasar? Que a medida que van pasando por esos laberintos corticales, es decir, por esos espacios entre rayos medulares, los vamos a llamar arterias interlobulares. Eso en cuanto como una explicación de la irrigación del riñón. ¿Qué otra cosa es importante? Que nosotros cuando hablamos acerca de irrigación, es importante que hablamos acerca de un sistema porta, que quiere decir que tenemos un gran vaso, acá está, que se va a empezar a ramificar y se ramifica y se ramifica y se ramifica. Pero que todas esas ramificaciones a la hora de la verdad lo que van a hacer es unirse después. Y cuando se unen van a volver a generar otro vaso grande. Entonces digamos que por eso nosotros hablamos acerca de un sistema portarrenal, ¿listo? Entonces, bueno, eso es como el repaso de la anatomía renal, un repaso muy, muy, muy pequeño que espero que les sirva, ¿listo? Nos vemos.